¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos amigos, todos seguidores del sector eléctrico. Un gusto de nuevo tenerlos aquí en nuestras seriales de webinar que tenemos para ustedes con Acome, Expo Eléctrica con Acome. El día de hoy tenemos el agrado, el gusto de tener como invitado a la empresa Circutor. Circutor es una empresa que tiene más de 45 años en el mercado, nació prácticamente en España y está también en República Checa. Ellos están enfocados como empresa y fabricante a diseñar y fabricar todo lo que son los productos para mejorar la eficiencia energética, vaya. También tienen mucho enfoque en lo que son cargadores para automóviles eléctricos, y tenemos también el enfoque hacia las energías renovables, ¿no? Que es de lo que estamos ahorita viendo el día al día. Esta empresa se ha caracterizado por innovar, manejar tecnología nueva. Ellos manejan sus propios laboratorios de ensayo y generan y fabrican nuevos productos en aportación a nuestro sector eléctrico, que es lo que tenemos nosotros en cuanto a control, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tener al ingeniero Alejandro Malfabón, que va a ser nuestro presentador. Alejandro, buenas tardes, Alejandro, bienvenido. El ¿Qué día de tal? hoy, este es nuestro tema, analizadores para auditorías energéticas, un tema bastante interesante. Esta semana iniciamos con este importantísimo tema, ¿no? Que nos lleva a llevar a cabo un análisis profundo de lo que es la verdadera calidad de la energía, ¿no? Pero pues, ¿quién más que tú, Alejandro, para hablarnos de este tema? Y te cedemos la palabra, Alejandro, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Agradecer a Conacome, Expo Eléctrica, el que brinden esta oportunidad a Circutor y sobre todo también pues felicitarlos por este acercamiento que tienen con los diferentes proveedores para la capacitación, sobre todo de nuevas tecnologías y en nuestro caso con el tema de la eficiencia energética y las auditorías energéticas, ¿no? Entonces ya nos hiciste el enorme favor de hacer una presentación de Circutor. Por ahí, si me lo permiten, por ahí hay un video de 30 segunditos, poquito menos, para que conozcamos un poquito más de Circutor. Bueno, Así que adentrarnos más en lo que es circuito. si no hay Perfecto, inconveniente, perfecto, Alejandro. vemos el videito y nos adentramos ahora sí ya con la presentación de lleno. Gracias, adelante. Adelante, adelante. Muchas gracias. Pues entonces pasamos de lleno a lo que es la presentación, si ya se alcanza a ver por ahí. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como ya bien anunciaba el ingeniero Sergio, vamos a hablar el día de hoy dentro de nuestra marca Circutor de la auditoría energética, específicamente con nuestro analizador estrella, que es nuestro analizador MyEvox. Entonces, comenzamos con esta frase: cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, conocemos o se conoce algo del tema. Pero cuando no podemos medir, cuando no se puede medir, cuando no lo podemos expresar de una forma numérica, el conocimiento es pobre e insatisfactorio. Y pues justamente en un momento mundial en el que los números están a todo lo que da, ¿no? Veíamos, hay un dato importante, que en esta época la capacitación en línea ha aumentado un 300%, es una cifra bastante interesante que yo desconocía. Entonces, pues bueno, esta frase ya nos la decía por ahí hace algunos años Lord Kelvin, y pues para ponerlo simplemente en palabras quizá un poco más sencillas, que pues simplemente no podemos gestionar lo que no medimos, ¿no? En cualquier tipo de situación, si no medimos, no podemos controlar. Y pues en nuestro caso, la auditoría energética no es la excepción.
cuando hablamos de energía eléctrica, cuando hablamos de planificación para ver temas de eficiencia energética, al igual que cualquier otro proceso de mejora continua, pues siempre partimos de una base, partimos de un punto, ¿sí? Que en este caso identificado como este E0, que tenemos que tener la manera de identificar cuál es el escenario inicial, de dónde estamos partiendo para establecer un sistema de gestión de energía, algún proceso de eficiencia energética con mejora continua, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de evaluaciones previas, saber en dónde estamos parados. El ejemplo de la báscula de la diapositiva anterior pues es típico y creo que habla por sí solo. Entonces, de ese escenario inicial, pues tenemos que empezar a la acción, empezar a tomar algunas medidas, donde pues yo estoy seguro que todos los proveedores que nos alineamos con Conacome y con Expo Eléctrica, hacemos mucho de este giro con temas de iluminación eficiente, temas de aires acondicionados, temas de subestaciones, etcétera. Entonces, pues nos enfocamos ya en ese segundo escalón que es ya el hacer, y en el caso del circuitor entramos mucho en una etapa de verificación donde empezamos ya pues bueno a medir qué resultados estamos empezando a tener con esas pequeñas acciones que vamos realizando. ¿Para qué? Para que de ahí tal vez haya que tomar otras acciones, ejecutar otro tipo de procedimientos y volver nuevamente al inicio, saber cómo quedó esas mejoras, esas soluciones que implementamos y bueno, volver a realizar algún replanteamiento de las situaciones. Eso va en cuanto a temas de cuando hacemos una eficiencia energética, un sistema de gestión de energía, pero también tener en cuenta que es medible los temas de calidad de energía eléctrica. Entonces, sabemos en México que tenemos muy de cerca un tema que también ha adquirido bastante renombre, lo que es el código de red. Entonces, el código de red, que pues simplemente algunos de los aspectos que maneja, que pide a la red eléctrica y a todos los protagonistas de la red eléctrica, uno de los conceptos es tema de calidad de energía, ¿sí? O calidad de suministro. ¿Qué problema nos enfrentamos? Pues eventos, justamente eso, problemas que son eventuales, que son circunstanciales, que no nos los esperamos, como la caída de un árbol sobre cables, la caída de un rayo, alguna maniobra, etcétera, maniobra eléctrica. Este tipo de fenómenos que nos pueden provocar algunas repercusiones que pueden traer nuestra instalación eléctrica, como sobrevoltajes o caídas de voltaje, los define la norma IEC 61000 4-30, anotada por ahí en el código de red. Este tipo de problemas lo podemos tener. Y problemas también que el suministrador eléctrico puede tener de alguna manera recurrente y que también están citados por ahí en código de red, como por ejemplo temas de flicker, por citar solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos también que código de red nos habla con algunas características para algún tipo de usuario. No nos vamos a meter demasiado en código de red, simplemente mencionar esto. Problemas también de armónicos, ¿no? El suministrador eléctrico pues nos da una señal de tensión, de voltaje, y nosotros internamente en las industrias, en nuestras cargas, hacemos una modificación con esa señal que nos proporciona la compañía eléctrica y pues simplemente la distorsionamos. ¿Cómo la distorsionamos? Con los motores que tenemos, que por lo general llevan variadores de velocidad, que modifican la frecuencia, que precisamente para modificar la velocidad hacen una modificación de la señal eléctrica para que puedan realizar el trabajo que realizan los motores, las cargas industriales, que por lo general pues nos dan beneficios, han venido a ser más eficientes los procesos industriales, hacerlos más rápidos, más eficientes, pero pues tiene una consecuencia, ¿no? Que es el tema de armónicos. Entonces, es una calidad de consumo que estamos nosotros provocando, propiciando. Sin embargo, bueno, hay también lo que ya adelantábamos, estos problemas definidos por esta norma, la 61430, temas, por ejemplo, como las sobretensiones, donde esta norma me dice que a partir del
del 110% de una tensión nominal durante un tiempo predeterminado, pues tenemos una sobretensión. Obviamente estas sobretensiones pues nos causan daños en cargas, nos aumentan temas de fugas, por ejemplo. También, además de sobretensiones, hay huecos y hay interrupciones. Los primeros, cuando la tensión eficaz, es decir, en medio ciclo, que es lo que nos define la norma, la tensión se reduce entre el 90% y el 10% de la tensión nominal, ahí hablamos ya de un hueco. Y en fenómenos menores, donde el voltaje nominal cae por debajo de un 10%, ahí tenemos ya una interrupción que desde luego nos genera una parada productiva, nos va a detener máquinas que están operativas, ¿no? que están trabajando. Esta norma también me define 3 clases de operación, 3 clases de equipo de medición, la clase A, la clase S y la clase B. La clase A simplemente pues me ayuda a definir con qué características debo yo, fabricante de equipo de medición, construir mis equipos, con qué algoritmos tienen que medir una sobretensión, medir la frecuencia, cuántas muestras mínimo, etcétera, etcétera, para tener registrados esa información. El caso de código de red, por ejemplo, hace la recomendación de que las mediciones puedan ser con equipo clase A, equipo de medición clase A. La clase, y nos sirve también esta clase A, pues para hablar de negociaciones frente a la compañía eléctrica, ¿no? Hacer algún tipo de reclamo, si vale la palabra, simplemente algún señalamiento de que estoy recibiendo algún tipo de fenómeno que no estoy provocando yo y que me está causando alguna parada, alguna sobretensión, etcétera. La clase S no nos sirve para hacer alguna disputa legal, puede que también nos sirva para hacer alguna negociación, si presento estadísticas, si presento mis gráficas, simplemente nos ayuda, ¿no? Y nos ayuda también para hacer una negociación también. Y la clase B simplemente ya son equipos de instrumentación que ya han quedado en la obsolescencia. Sabemos que hay eventos que pueden ser externos, adjudicables, por ejemplo, a la distribuidora eléctrica, problemas internos, ¿no? Como las que ya hemos mencionado, ¿no? Temas atmosféricos, temas de intrusión de algún animalito, temas de obras, de pronto también si hay maniobras de la red, fallan los transformadores, la actuación de algún equipo de protección, ¿sí? Entonces, este tipo de fallas, pues bueno, nos sirve conocerlas, nos sirve medirlas. ¿Para qué? Para saber qué está pasando y empezar a trabajar, a ver de qué manera nos está impactando, ¿no? Y ya lo que son los fenómenos de calidad internos, como pueden ser armónicos, disparos de protecciones, conmutaciones de carga, que me producen fenómenos internos en mi planta, pues bueno, es importante conocerlos para que les podamos dar una solución con equipo de protección, filtrado de armónicos, quizás si hacemos análisis de bajo factor de potencia, tratar de ver qué equipo podemos proponer para solucionar un tema de bajo factor de potencia o simplemente mejorarlo de punto 93 a punto 97, 98, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mide un evento? Como ya mencionábamos un poco, midiendo el valor eficaz de una señal y estar tomando un refresco de cada medio ciclo. Cada medio ciclo de esa onda, estamos viendo ese valor eficaz de esa onda y si caía en los porcentajes, en los umbrales que ya mencionábamos, pues bueno, estamos hablando de que hubo un evento, una sobretensión, un hueco, una interrupción, etcétera, etcétera. Y aquí un ejemplo, ¿no? De donde alcanzamos a ver mi voltaje nominal, que es el 100% de mi señal, mi voltaje nominal que estamos estableciendo. En nuestro caso, el voltaje nominal se establece una referencia con respecto al neutro. Entonces, ese es mi 100%, mi tensión nominal, y cuando hablamos de superar la franja del 110%, hablamos de una sobretensión. Cuando caemos en este rango entre el 90 y un 10%, hablamos de un hueco en mi señal, en mi tensión, y hablamos de una interrupción, ya lo mencionábamos, cuando caemos por debajo del 10%. ¿Sí? Hay además también un valor de histéresis, ¿para qué? Para no estar detectando eventos de una manera
rápida. Así es decir, aquí en el caso, por ejemplo, de la interrupción, hay un porcentaje, hay un pequeño valor de histéresis para que hasta que sobrepase ese valor de histéresis, me deje de capturar este evento de interrupción y ahora estamos hablando nuevamente de un hueco, que no deja de ser un fenómeno que nos puede estar dando algún tipo de problema, pero ya por lo menos cambia de nombre ese evento y saber que todo, de acuerdo a este criterio de medición en clase A, lo estamos detectando y representar simplemente en un histórico, ¿no? De qué tipo de eventos hemos tenido, cuándo, ver visualmente cómo la cantidad de eventos o de puntitos que se ven arriba del 10%, arriba del 90%, arriba de un 110%, y darnos una idea qué está pasando con nuestra instalación. Entonces, nos damos cuenta que pues hay una necesidad grande de hacer auditoría energética para determinar cualquier tipo de fenómeno y cualquier necesidad de eficiencia energética, cualquier situación que nos lleve a una mejora en el uso racional de nuestra energía. Y pues Circutor somos conscientes de ello, ¿no? Sabemos que la auditoría energética es una cosa súper necesaria y pues que simplemente en la actualidad pues ya hay los sistemas de comunicación pues nos dan una facilidad tremenda para que tengamos acceso a esa información de una manera rápida, de tal manera que podamos hablar ya de lo que es una auditoría remota. Es por eso que nos damos el pequeño lujo, Circutor, de no mostrar en la primera diapositiva cómo es el equipo. Lo que estamos mostrando aquí pues es una tableta, que bien puede ser la pantalla de un celular, de una tablet o incluso de una computadora, ¿sí? Entonces aquí ya presentamos el equipo para que lo podamos definir. El MyEvox pues es sencillamente un analizador de redes portátil que nos va a dar toda una gama de información de una manera bien detallada de todos los parámetros eléctricos, ¿sí? Parámetros eléctricos básicos, estándares y también parámetros de calidad de red y transitorios de nuestra instalación eléctrica como los que ya mencionábamos. Y de tal manera que tenemos un acceso a esta información simplemente si nos conectamos al equipo desde nuestra aplicación celular o mediante una aplicación que tenemos en la nube o ver la información como clásicamente se hace con un cable USB a la computadora. Pero sencillamente estamos nosotros como Circutor innovando ya con este equipo desde hace unos, si la memoria no me falla, hace unos 4 años que sacamos este producto con este innovador sistema de auditoría, ¿no? Donde vemos que estamos aislando de alguna manera la pantalla del equipo o la interfaz gráfica del equipo físicamente, lo cual también vamos a ver que me va a brindar un grado de seguridad, ya me va a permitir hablar de seguridad para mi instalador eléctrico, para mis técnicos, como lo estamos viendo ya ahora. Yo creo que todos los escuchas estamos familiarizados con la instalación de un auditor energético, en donde tenemos nuestras 4 pinzas, mis 3 fases de corriente, colocado en las barras, una pinza para calcular la corriente de neutro, puede haber una quinta pinza para detectar corrientes de fallo a tierra, y también vemos conectados mi cable de neutro, mis cables de fase 1, 2, 3, y vemos que los cables pues me llegan al equipo, el equipo que bueno cuenta también con un imán para colgarlo en mi puerta metálica de mi tablero, pero también observamos que en este caso el operador está visualizando la información del equipo pues sin tocarlo, no está tocando el equipo, está viéndolo de manera remota, en este caso mediante un acceso Wi-Fi, que es una característica que vamos a describir en un momento más. ¿Cómo es el equipo? Pues al igual que analizadores de redes de Circutor de modelos anteriores, pues bueno, cuenta con pues, su botón de inicio, cuenta con una pantalla, un botón de arranque y paro de mis registros de mi memoria, un estatus de mi memoria, una indicación de qué tanta vida tiene mi batería recargable, si me equivoco en las conexiones de poner la fase 1 de voltaje en la fase 2, me va a estar parpadeando mediante unos indicadores luminosos. Lo mismo va a ocurrir con la corriente. Cuenta con un teclado capacitivo. Este concepto de capacitivo lo conocemos todos los días
cuando estamos utilizando nuestro teléfono celular. No es otra cosa que lo mismo, lo que llamamos una touch screen, pues en este caso es un teclado tipo touch, no es un teclado de membrana. Con un sencillo toque de posicionarnos encima de la tecla, tenemos ya acceso a los diferentes menús del equipo. Un equipo que puede contar con 5 entradas de tensión, 5 entradas de corriente. ¿Para qué? Para hablar no solo de la fase 1, 2 y 3, sino también hablar de corriente de neutro, de referencia de tensión de neutro y la tierra, la referencia de tierra física, y también tener la posibilidad de medir la corriente de fallo a tierra, también lo podemos tener. Aquí ya me empieza a hablar de que el equipo tiene 2 antenas, ya lo veíamos, pero una antena es para el sistema 3G, para la comunicación inalámbrica de nuestro operador telefónico, y una antena Wi-Fi para poder conectar el equipo a una red Wi-Fi. Cuenta también con un modulito de entradas y salidas para poder precisamente recibir información de algún equipo externo y obtener información de este equipo hacia fuera del mismo mediante estados lógicos, ¿sí? Este esquema que ya lo veíamos en físico en la fotografía del compañero en el tablero, las fases de tensión, las fases de corriente, colocar la pinza de preferencia en un sentido apuntando hacia la carga mediante unas indicaciones que trae cada pinza, pero que ya no nos tenemos que preocupar de pronto si nos equivocamos en la secuencia de fases, y vamos a ver ahorita en un momento por qué. Saber que tenemos 2 modelos, ya adelantábamos el modelo 1500, que es el que tiene los 10 canales de medición, 5 para tensión, 5 para corriente, y las entradas que ya hablábamos, ¿no? El equipo un poquito más básico tiene 4 y 4, tiene comunicación Wi-Fi los 2 modelos, y solamente el 1500 tiene comunicación 3G, es decir, comprar nuestro chip en nuestra compañía que sea de nuestra preferencia, ver que tenga datos. Ya actualmente no se requiere pagarle un plan enorme a este equipo para que pueda transmitirnos la información de manera remota, y pues tener esa posibilidad, ¿no?, de tener datos y comunicarnos con el equipo vía 3G. Saber que es un equipo que cuenta con un certificado de cumplimiento como analizador clase A, cumpliendo con esta norma 61430, y que es un modelo que se puede surtir también con un certificado de calibración directamente por la entidad nacional de calibración, que es un ente europeo afiliado a la ILAC, a la cual también está afiliado nuestra entidad mexicana de acreditación. Por lo tanto, el certificado es válido, este certificado es válido también en México sin ningún problema, y que siempre tenemos la opción de mandarlo a certificar aquí en México ante nuestro laboratorio nacional de preferencia. Ahora, el sistema de MyEvox a nivel comunicaciones, hablamos de varios modos. El me sirve como access point, en lo cual me va a permitir que yo me conecte, que el equipo me proporcione una dirección IP, sea como mi módem, que me proporcione una dirección IP, y yo de manera directa pueda estar viendo lo que sucede el equipo a una distancia, no sé, de 10 metros, por ejemplo, sin necesidad de estar pegado a él. El equipo midiendo en la fábrica y comunicándome por access point hacia el equipo con una dirección IP a través de mi tableta o a través de mi aplicación gratuita en el teléfono celular. Obviamente, en este caso no tenemos acceso a la nube, no tenemos acceso a él porque no estamos hablando que no hay internet aquí. Sin embargo, cuando ya tenemos internet, a través de si la empresa nos proporciona acceso a su red, pues podemos tener, si tenemos acceso a internet por Wi-Fi en el equipo, tenemos Wi-Fi en el celular y tenemos ya internet, pues ya podemos ver que podemos tener acceso al cloud, a la nube, para poder configurar el equipo, ver datos, hacer todas las modificaciones que querramos sobre el equipo para poder visualizar y gestionar nuestra medición. ¿Y qué ocurre cuando ya el equipo le insertamos un chip de 3G y le proporcionamos al MyEvox los parámetros que nos proporciona la compañía telefónica, la que sea de nuestra preferencia? Pues en ese momento, si el equipo tiene internet, puedo tener yo mi analizador instalado en Yucatán, en Monterrey o en Guadalajara, y yo estar en la Ciudad de México y estar programando el equipo, estarlo visualizando, estar compartiendo el archivo con mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera.
Vamos a ver ahorita unos ejemplos, ¿no? Aquí simplemente señalar características que me da el equipo, en la aplicación también, ver datos en tiempo real, programar alarmas por correo electrónico, iniciar y detener los registros de mis variables. Podemos tener el clásico, hacer uso del clásico software gratuito Power Vision Plus para ver los archivos por USB en el equipo, un acceso bastante clásico. Podemos acceder a todos nuestros datos, y enviar estos mismos a la nube y compartir estos archivos de una manera bien sencilla, sin necesidad de enviar el archivo como tal, simplemente mandando un acceso directo, un link, por ejemplo, para que pueda yo descargar el archivo de una forma remota sin tener necesidad de poseer el equipo físicamente, en vivo. Entonces, el equipo pues ya me brinda una conectividad pues completa, ¿no? Ya dijimos que puedo conectarme al equipo por Wi-Fi o por 3G mediante la aplicación móvil. Ya vimos también que puedo tener el acceso a la nube y que también puedo tener el clásico almacenamiento en memoria SD para descargar mediante un simple cable USB. Entonces, algo bien importante es que es esa separación, ¿no? Entre el equipo y la pantalla, brindándome, por ejemplo, pues un tema, en primer lugar, yo lo evalúo así, un tema de seguridad. Me brinda ya una seguridad para el personal que está instalando este equipo. Lo instalo una sola vez y si me equivoqué, si tengo que hacer alguna modificación, no requiero de acercarme otra vez al equipo, desconectar cables, desconectar pinzas, simplemente desde la aplicación móvil a 10 metros o a 50 o 100 kilómetros, puedo hacer esas modificaciones y esas visualizaciones de información que el equipo me está generando. Entonces, esta característica que ya yo mencionaba, ¿no? Aquí es un simple ejemplo, pero que nos ha pasado al 100% de los usuarios de equipo de medición, que por cualquier situación, por las vueltas que dan los cables o las barras, nos equivocamos simplemente en la colocación de una pinza. Entonces, si tenemos una pinza de corriente colocada al revés, pues vamos a empezar a ver que tenemos ángulos en sentido inverso, potencias negativas, mediciones extrañas, etcétera. Entonces, la gran ventaja que al tener el display en una aplicación remota, pues también me permite hacer una modificación a distancia y con esa misma distancia verificar que ya que ya corregimos ese error. Entonces me brinda esa seguridad. Una aplicación móvil que pues igual que prácticamente muchas aplicaciones, lo que me dicen es que tengo que iniciar una sesión al haber múltiples ya analizadores MyEvox en el mercado y ya en la plataforma, pues cada usuario tiene que tener registrados los suyos mediante una cuenta de correo electrónico y una contraseña. Y cuando yo accedo a esta cuenta o a esta plataforma de mi aplicación, bueno, pues ya empiezo a ver qué equipos tengo yo conectados en mi entorno de comunicación, ya sea por comunicación Wi-Fi o por comunicación en la nube. Entonces aquí ya vería yo qué equipos tengo conectados, de tal manera que ya la aplicación me empieza a brindar toda una serie de información acerca del equipo, como el estado de la batería. Puedo realizar capturas de pantalla, desde el enviar correos electrónicos, programar envíos electrónicos por alarma, enviar mis datos a la nube, incluso realizar actualizaciones automáticas de mi equipo. Ya decíamos, ver datos en tiempo real, la configuración del analizador, iniciar y parar la memoria del equipo, ver cuánta memoria me queda y desde luego lo que más me interesa, obviamente, para el fin que es el equipo, en la realización de mi auditoría energética, pues ver gráficas, ver tablas de todos esos históricos y de todo ese comportamiento que tuvo mi instalación eléctrica o que está teniendo en ese momento cuando estoy viendo datos en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Y aquí un ejemplo de pantalla donde estoy viendo de una manera muy simple qué parámetros tengo en tiempo real, qué potencia, qué corriente, energía, coseno de phi, voltaje. Tiene la interacción de que cuando yo giro la pantalla 90 grados y veo otro tipo de información, veo un desglose ya de más parámetros eléctricos y además aquí me está indicando qué otras mediciones he realizado de manera histórica para que mediante la aplicación yo pueda ver gráficas, pueda ver tablas, pueda empezar a ver el comportamiento de toda mi instalación eléctrica.
¿sí? Y empezar a ver, por ejemplo, un gráfico RMS instantáneo, cómo se va comportando cualquier parámetro que yo logre filtrar mediante este iconito de embudito, que pues es un filtro, donde yo le puedo decir, muéstrame ahora los kilowatts, muéstrame la corriente, muéstrame la tensión, muéstrame la potencia aparente, etcétera, etcétera. Cualquier parámetro que pueda yo filtrar, la distorsión armónica, por ejemplo, la máxima demanda, etcétera. ¿Sí? Y aquí algunos ejemplos de pantallas o de capturas de pantalla de qué puedo ver yo con mi aplicación desde el celular o desde la tableta. Pues ya veíamos datos en tiempo real, gráficas históricas, por ejemplo también armónicos, forma de onda de mi señal como si fuera un tipo osciloscopio. Puedo ver también mis eventos de calidad. Cuando tuve algún evento, alguna subtensión, por ejemplo, pues lo puedo ver de esta manera, donde me está indicando aquí en mi histórico, si se alcanza a ver bien, si tuve un hueco, si tuve interrupciones, si tuve sobretensiones, cuántos milisegundos duró mi fenómeno, mi evento, en qué fase ocurrió ese evento, por ejemplo, y también ver cómo está el sentido de rotación de mis fases, que también me ayuda a darme cuenta si conecté bien el equipo o no, para ver bien mi sentido de giro, mi sentido de rotación de mis fasores. ¿Sí? Ya decíamos todo lo que puedo ver, todos los parámetros eléctricos que puedo ver de mi instalación, tensiones, corrientes, potencias, en esta aplicación que realmente es bastante intuitiva, desde el celular, desde la tableta. ¿Sí? Algunas de las configuraciones muy rápido que se pueden realizar en el equipo, por ejemplo, el BIOS, que antes yo lo escuchaba solamente en computadoras, pues bueno, esta es una pequeña computadora más, hacer una programación de mi instalación, si es un circuito monofásico, trifásico, con neutro, sin neutro, etcétera, establecer todo el tema de mis comunicaciones, si va a ser por Wi-Fi, si va a ser 3G, este concepto de granularidad que ahorita lo definimos, simplemente saber que es algo que antes conocíamos como periodo, ver si voy a manejar temas de mis entradas, si voy a programar alarmas y ver también cuál es la versión de firmware que tiene instalado el equipo y saber si dispongo de alguna actualización para que el equipo me funcione de una mejor manera con la constante mejora que se ha ido desarrollando con este equipo, ¿no? Por ejemplo, en el BIOS ya decíamos cómo le llamo al equipo, bien importante, ¿no? Cómo identificamos las fases, ¿sí? Los cables vienen equipados con unas pequeñas bridas de colores donde yo puedo identificar con qué color va a ser mi fase 1, la 2, la 3. A lo mejor en México estamos familiarizados con el sistema de Estados Unidos y cada país seleccionará el color que le corresponda o simplemente el color de su preferencia. ¿Sí? Hablábamos pues de la instalación, pues voy a hablar justamente de cómo voy a configurar esta instalación, las pinzas de corriente, en qué escala la voy a manejar. El equipo viene equipado con pinzas que donde en una sola pinza, en un solo equipo, en mi juego de trifásico, tengo yo para seleccionar en una escala para medir hasta 100 amperes, hasta 1000 amperes o hasta 10.000 amperes sin necesidad de que yo realice una inversión adicional en otro tipo de sensores para medir alguna magnitud de corriente, ¿no? Simplemente saber que prácticamente estoy midiendo desde 10 hasta 10.000 amperes, ¿sí? Y que contamos con otro tipo de pinzas, por ejemplo, unas que se han vendido mucho, que se utilizan para cuando se hacen diagnósticos para código de red, precisamente las pinzas de 5 amperes que conectamos por lo general en un relé de protección, en un equipo testigo, por ejemplo, si tenemos acceso al secundario de transformadores de corriente de media tensión, donde programamos qué relación de corriente tiene ese transformador de corriente, si es de 100 a 5, de 200 a 5, etcétera, para programar eso en mi equipo y me pueda estar midiendo como si estuviera conectado de aquel lado en media tensión, ¿no? Y lo que ya mencionábamos con respecto al tipo de circuito, cómo voy a manejar mi memoria, si de manera lineal o de manera circular. Puedo programar transformadores de tensión también. Mi frecuencia nominal y mi tensión nominal también las puedo programar. Un tema esencial también para los cálculos que hace el equipo en cuanto a temas de calidad. Y lo que ya mencionaba yo, ¿no? La escala de las pinzas de corriente, en qué escala lo voy a utilizar para obtener la mejor precisión
en mi medición eléctrica. Y lo que hablábamos también de la seguridad que me brinda el analizador, donde aquí, por ejemplo, pues en el escenario ideal, la pinza 1 está colocada en el voltaje 1 y cada una con la que le corresponde, las pinzas también, pero si alguien se equivocó o el sistema venía mal cableado desde origen o el tablero quedó mal faseado, bueno, pues podemos hacer aquí con un acceso a estos renglones, simplemente cambiar que a lo mejor la pinza 1 de tensión no está conectada en la barra 1, sino en la 2 en la 1, etcétera. Cambiar ese orden, ese faseo, como se le conoce normalmente, y lo mismo ocurre con las corrientes, donde no solamente voy a cambiar en qué fase está conectada, sino cuál es el sentido de la pinza. Quizá la pude haber puesto al revés. Y la programación de mis eventos de calidad, donde ya decíamos lo que me dice la norma, en base a qué criterio voy a tener yo una sobretensión, un hueco, un corte, y también una sensibilidad para eventos transitorios. Es decir, de pronto, que le llamamos spikes que llegan a presentarse en mi forma de onda. La granularidad de la medición, que es lo que antes conocíamos o conocemos también como un sinónimo, como un periodo, es decir, cada cuánto tiempo voy a registrar yo en la memoria de mi equipo. Si va a ser cada minuto, cada 5 minutos o cada segundo, cada 2 horas, por ejemplo. La diferenciación que estamos haciendo en el mercado es de que podemos registrar variables independientes con periodos independientes. Por ejemplo, aquí lo que nos están diciendo, si yo registro las tensiones, la corriente y la potencia consumida cada segundo, y otro tipo de variables, por ejemplo, grabándose cada 15 minutos. Eso me permite hacer una diferenciación o un análisis. Por ejemplo, si voy a ver el arranque de un motor, pues bueno, por ejemplo, puedo poner cada segundo de granularidad mi corriente, por ejemplo. Como lo vemos aquí, ¿no? Las opciones que tenemos de programación en cuanto a mi granularidad, que ya no tenemos ya unos valores ya bien establecidos, 1 segundo, 1 minuto, 5 minutos, 15, 1 hora y hasta un día de periodo entre registro y registro. ¿Sí? Las comunicaciones que ya decíamos, si vamos a ocupar Wi-Fi o 3G, también si vamos a configurar nuestras entradas digitales, por si queremos realizar algún cambio de tarifa, si queremos detectar algún estado lógico y programar alguna alarma, o también recibir, por ejemplo, lecturas de algún otro suministro, como por ejemplo algún medidor de gas o de agua que tenga alguna salida de pulsos, pues la podemos interconectar a nuestro equipo y registrar esas variables también paralelamente con los registros de energía eléctrica, ¿no? Y hacer esa combinación de parámetros eléctricos o con ese otro tipo de variables sencillamente. ¿Sí? Ya hablábamos entradas, salidas también. Entonces, tema bien importante también que con las salidas podemos programar alguna alarma y ejecutar alguna acción física con algún equipo. Si detectamos, no sé, que la tensión sube, que la corriente se queda permanente en cierto valor, que no nos es permitido, que nos puede causar algún problema, pues podemos ejecutar 3 acciones. Una es, pues, activar la salida, reportarlas vía correo electrónico o sencillamente registrarla en nuestra base de datos y saber cuántas veces en el periodo de medición se llevó a cabo este fenómeno o este evento que estamos considerando. ¿Sí? Y aquí esa programación, ¿no? La dirección de correo, si voy a enviar a la dirección de correo o no voy a hacer nada con esta salida, si voy a enviar el correo y aparte voy a ejecutar una acción con la salida física, etcétera. De mis primeras preguntas, cuando yo empecé a conocer este equipo, yo cuestioné en dónde se hacía la programación del correo electrónico, del de salida y el de llegada, a quién le iba a llegar ese correo. Y la respuesta es muy sencilla, eso no se tiene que programar porque ya registramos el equipo en una plataforma de Circutor, de tal manera que pues el correo electrónico va a salir de esa plataforma y el correo de llegada pues va a ser justamente
la dirección con la cual yo registré mi analizador. Entonces, eso ya también es algo de una manera automática y bien fácil de programar. Entonces, ¿cómo programo una alarma? Pues simplemente, ¿cómo le llamo yo a la alarma? ¿Qué unidad tiene? ¿De qué variable me viene? ¿En qué fase es la que yo quiero controlar? Y simplemente programar valores máximos y valores mínimos para que cuando el equipo detecte que te sales de un valor superior o te caes de un valor inferior y con un retardo ya considerado que tú le programes, pues bueno, ya vas a tener una alarma, ¿no? Donde vas a enviar tu correo electrónico, como se alcanza a ver, y ejecutar también el cierre o la apertura de tu salida digital para mandar a una alarma, una sirena, mandarle esa información a un PLC, etcétera. Ahora ya hablábamos de que también tenemos con esta aplicación en la nube. El equipo ya lo podemos conectar en la nube, no solamente el esquema clásico de almacenar la información y bajarla por USB o como se hacía todavía hace 15 años con un cable serial por RC232 y descargábamos la información y tardaba bastantes minutos en bajar esa información. Bueno, la evolución pues fue el cable USB y la evolución o la actualidad pues es de que podemos tener esos archivos disponibles en nuestra cuenta de la nube, en un espacio en la nube gratuita en este sitio, ¿no? Que es myivox.es. Entonces, como ya decíamos, al igual que lo hacemos en nuestra aplicación móvil, en nuestra tableta, pues bueno, en la computadora, también hacemos este inicio de sesión mediante un correo electrónico y nuestra contraseña para que nos dé acceso a nuestro espacio en la nube, donde pues simplemente tengo yo una gestión de cuentas. Aquí tenemos el acceso a la cuenta de Alberto y bueno, aquí el equipo, en la cuenta de Alberto nos dice, por ejemplo, qué equipos hay conectados o qué equipos están disponibles o registrados en esta cuenta de Alberto. ¿Sí? En donde ya decíamos, ¿no? Podemos enviar nuestros enlaces, como cuando compartimos ya videos o alguna presentación en PowerPoint que ya es muy grande, que puede tener los 20 megas, 30 megas, 40, no lo sé, pues con enlaces, con unos links que podemos enviar por correo electrónico sin necesidad de enviar todo un archivo y lo podemos enviar remotamente sin el menor problema. ¿Sí? Entonces manejamos archivos comprimidos para tener bien administrado nuestro espacio en la nube. Y una vez que accedemos, por ejemplo, a uno de los equipos que yo seleccioné de mi cuenta, pues bueno, ahora empiezo a ver qué equipos tengo. Si yo tengo, por ejemplo, soy un auditor energético y tengo un equipo conectado en Monterrey, un equipo en la Ciudad de México, un equipo en Guadalajara o en Barcelona, en París o en cualquier lugar del mundo con acceso a Internet, pues bueno, lo puedo ver. Si lo tengo registrado en mi cuenta, pues lo puedo tener aquí sin ningún problema y empezar a ver de una manera visualmente bastante rápida y accesible la potencia que tengo en este analizador, parámetros básicos de cada uno de ellos si es que los tuviera conectados, ¿no? En nuestro caso, bueno, solamente teníamos conectado en ese momento este analizador, pero saber que lo podemos ver sin ningún problema. Saber si estoy grabando o no datos en mi analizador, cuál es mi número de serie del mismo y, por ejemplo, ver qué archivos tengo yo en cada uno de mis analizadores, qué he grabado, donde, por ejemplo, aquí ya decía yo, cuando tú le das un clic a este botón que dice URL, pues justamente envías eso. Tienes ya tu link copiado en tu portapapeles para que puedas enviar incluso por WhatsApp si quieres, por correo electrónico o a cualquier plataforma, enviar ese link para que te puedas bajar el archivo de tu medición. ¿Sí? Empezar a ver, por ejemplo, también a ver cómo está configurado tu equipo y cómo lo puedes configurar. Lo que veíamos en la aplicación móvil, pues también lo podemos hacer remotamente desde la nube. Cómo está el BIOS de mi equipo, la instalación, el firmware, el sistema de comunicaciones, la granularidad de la que ya hablábamos, las entradas, las salidas de alarma, el estado de la memoria,
etcétera, ¿no? Y empezar a ver datos, por ejemplo, en tiempo real, empezar a ver datos en un momento determinado, 19 de julio del 2020, cómo estaban los parámetros eléctricos en este momento, ¿no? En tiempo real. Valores por fase, valores trifásicos. Aquí obviamente pues no cabe toda la pantalla, pero simplemente saber que crecía al doble por la cantidad de parámetros que estamos monitoreando y registrando. Los vectores que ya mencionábamos en la aplicación móvil, pues aquí también están presentes, saber cuál es el sentido de giro de mi instalación, ver si mis ángulos están correctos o lo que esperamos, ¿sí? Los desfases que tengo yo entre tensión y corriente, por ejemplo, también los puedo ver. Y también puedo hacer lo que también nos interesa bastante, ver históricamente qué ha pasado con mis parámetros eléctricos, ¿sí? Cómo se comportó mi instalación eléctrica de tal periodo a tal periodo, empezar a detectar situaciones donde a lo mejor aquí estoy en una etapa productiva, aquí estoy en una etapa improductiva, saber qué pasó con este periodo de crecimiento de consumo y también este decaimiento de consumo y empezar a detectar pues ciertos patrones, ¿no? Aquí vemos algo que también parece que se repetía aquí y que ya no lo alcanzamos a detectar, quizá por el periodo en que el usuario dejó conectado este equipo. Pero es la idea, que podemos empezar a ver cualquier cantidad de variables eléctricas que nos está registrando este analizador MyEvox. Y también recordar el sistema clásico que mediante la tarjeta SD que trae interna el equipo, hacemos este almacenamiento, pero también lo podemos, además de la nube y verlo en la aplicación móvil del celular o la tableta, podemos descargar el archivo, como tradicionalmente se ha hecho por años, con un cable USB. Entonces, nuestro software gratuito se llama Power Vision Plus, donde básicamente, pues como lo comenta ahí la presentación del software, ¿no? Me permite hacer una lectura, una descarga y un análisis de mis archivos de auditoría energética y de calidad de energía para ver que, pues justamente lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Lo hemos visto en diferentes escenarios, para ver qué puedo ver, pues todos los parámetros eléctricos y puedo empezar, por ejemplo, a combinar gráficas, donde aquí pusimos con este cliente, bautizar literalmente el nombre de la medición, yo pueda reconocer en dónde se hizo la medición y pues ver cómo se comportó mi corriente, mi tensión, mi potencia activa, saber de qué tamaño voy a calcular un banco de capacitores, si tengo armónicos y de qué magnitud son esos armónicos, para ver si requiere un banco de capacitores o si requiere un banco con reactores o filtros de rechazo para quinta y séptima armónica, si requiero cierta sintonía especial al 7%, al 14%, o filtrar detener alguna armónica en particular que me puede estar causando problemas, como puede ser la tercera armónica en el caso de cargas monofásicas o de órdenes terceros, por ejemplo. Y los armónicos que ya mencionamos, bueno, qué está pasando con los armónicos en esa instalación, ver todo mi espectro armónico, armónico por armónico con respecto a la frecuencia, o también ver mis armónicos con respecto al tiempo. Si yo veo también, por ejemplo, una distorsión armónica total, de tal manera que puedo yo empezar a hacer esos análisis y determinar qué necesito. Necesito un filtro activo, necesito un compensador estático, necesito un banco de capacitores fijo, un banco de capacitores tiristorizado, un banco de capacitores automático, o si estoy detectando disturbios en la red eléctrica, saber de qué magnitudes son, si requiero hacer alguna calibración de mis protecciones, por ejemplo, saber si por temas de código de red tengo desbalances o si estoy detectando flicker, cualquier evento señalado por el código de red y o que me esté presentando que me esté causando alguna afectación dentro de mi instalación eléctrica, ¿sí? Formas de onda, que así como las veíamos en tiempo real en mi aplicación móvil o en la pantalla de la computadora, pues que también puedo ver un historial de mis formas de onda, darme una idea de
qué tan distorsionada estaba mi forma de onda, ¿sí? Justamente estas formas de onda, pues que corresponden con este espectro armónico, y saber, oye, está muy alto tu espectro armónico o está muy distorsionado o no, pues no lo sabemos hasta que no hacemos justamente esta auditoría energética y de calidad de energía, o detectar eventos como este. ¿Qué sucedió? Yo tengo un valor RMS y de pronto ese valor RMS pues cayó y lo alcanzamos a ver aquí, pues detectar justamente todo este tipo de situaciones, y pues lo que nos lleva, el paso también importante es interpretar ese fenómeno, ¿no? Para saber qué lo causó, qué daño me puede ocasionar, y también pensar qué solución le vamos a dar a ese fenómeno, que es finalmente el objetivo, ¿sí? Y mencionar también que el software de análisis de datos Power Vision Plus, como ya decíamos, descargable gratuitamente en Internet, de nuestra página de circutor.com, que tiene un módulo de informes donde yo seleccioné pues esta plantilla muy básica de consumos energéticos, donde podemos cambiar, aquí pues viene en euros, pero podemos poner, por ejemplo, hacer un reportito de una facturación con mi gráfica de corriente, perdón, de energía, mi gráfica de demanda, una gráfica de factor de potencia, por ejemplo, y asignar costos en ese pequeño periodo de medición, si vale la pena, o también podemos incorporar un reporte con las plantillas que ya trae precargadas, o que yo genere una plantilla nueva donde puedo decir quiero plasmar una gráfica, quiero plasmar texto, quiero dejar media página para plasmar mis conclusiones y decir que voy a recomendar tal equipo, por ejemplo, tal banco de capacitores, de tantos KVARs, por ejemplo, pues lo podemos hacer mediante esta plataforma, mediante este módulo de reportes con el que cuenta ya nuestro software Power Vision Plus de manera gratuita y completamente personalizables. Y también pues cuenta la opción de que si tú tienes una gráfica, si tienes una tabla o una forma de onda, pues simplemente puedes darle copiar la gráfica y llevártela a Word, llevártela a PowerPoint y hacer los informes tan personalizados como querramos, ¿sí? Entonces, para concluir con el tema, pues hablamos de una manera muy breve, pero espero que eficientemente, que pues no podemos controlar lo que no medimos. Si de pronto tenemos apagones en nuestras casas, de pronto lo vemos, o antes notábamos que se iba la luz y cuando regresaba nuestro foco incandescente prendía más intensamente, entonces no sabíamos de qué valor era el voltaje, si llegó de 130 volts, si llegó de 135. En el caso de aplicaciones en media tensión, no sabemos si el voltaje, de pronto tuvimos una caída de que en vez de 13,000 volts me llegue a, no sé, a 8,000, o se suba a 15,000, o si está dentro de los rangos permitidos por código de red, por ejemplo, para el caso en el que aplica. Entonces, si no medimos, no podemos tener pues una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, un analizador portátil, que también contamos con equipo fijo, pero en el caso del analizador portátil, pues me brinda esa primer idea de lo que está pasando en mi instalación eléctrica. Entonces, hay una necesidad pues que es real de hacer estas auditorías energéticas y de calidad de energía, sobre todo para hacer un diagnóstico, para poder hacer una recomendación de algún dispositivo que me permita solucionar problemas. En el caso del MyEvox, que también me brinda una seguridad para el instalador. Yo recalco mucho este tema, sobre todo por tener la aplicación remota o el display alejado del analizador, para no estar metiendo, como se dice cotidianamente, meter las manos al fuego y causarnos algún daño. Entonces, pues el MyEvox, tenerlo en cuenta como un analizador indispensable, con una solución innovadora para que podamos hacer este diagnóstico de dispositivos reales, ¿no? ¿Qué voy a recomendar? Si vamos a recomendar, ya decíamos, bancos de capacitores, filtros, compensadores estáticos. Se da el caso también que se recomiendan, por ejemplo, bancos inductivos en media tensión,
pues simplemente saber qué necesito, pero ya decíamos que para implementar una solución tenemos que partir de una base, lo que el sistema de gestión de energía y la norma ISO 50001 también me marca como línea base, y relacionado con la báscula que poníamos al ejemplo, saber de dónde estoy partiendo para darme una idea de a dónde puedo llegar. ¿Sí? Esas serían las conclusiones. Y no vamos a mencionar precios, pero simplemente que sepan y que se pongan en contacto con nosotros, porque a los asistentes de este webinario, y gracias a Conacome, y en especial a Sergio, que nos dio esta facilidad, y a Héctor también, el realizar esta pequeña promoción válida hasta que se acaben los equipos, o hasta el 31 el día final de septiembre, lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, básicamente 2 modelos de equipo. El primero de ellos, que ya va a venir con su certificado de calibración, ese sería el primero, o el segundo, que en vez del certificado pueda traer una tableta. ¿Para qué? Pues para hacer esa gestión de información de una manera bastante intuitiva, en una pantalla de 7 pulgadas, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué trae nuestro kit? Y alcanzamos a ver por ahí más o menos, para que veamos el panorama de lo que trae la promoción. Y por ahí ya están empezando a aparecer los teléfonos de nuestras oficinas, y también el correo electrónico general, que es mexico@circutor.com, para que nos hagan también cualquier consulta, ¿no? Entonces, el kit, pues, ¿qué trae? El primero es bueno, más bien los dos, traen el analizador, el 1500, que ya decíamos que trae el Wi-Fi y el 3G incorporados. Ambos son en clase A, solamente que en el caso del primero viene con certificado y el segundo viene con la tableta de regalo. Ya es para que escojamos qué me interesa más, ¿no? Si la tableta o el certificado. Trae 4 pinzas flexibles de 80 centímetros de longitud, estas pinzas, y trae 4, importante, ya decíamos, también para realizar la medición de corriente de neutro, todo su juego de cables, caimanes, la maletita de transporte, la correa, y pues bueno, ya sabemos todo lo que ya viene por default, que ya existe, que es que no es físico, pero ya sabemos que hay una aplicación gratuita, y pues ese espacio en la nube, ¿no? Entonces, yo, para terminar, agradecer nuevamente a Conacome, a Banexpo y a Expo Eléctrica por este espacio que nos brindan, y reiterar que estamos a sus órdenes. Y pues sin más de mi parte, si existieran dudas por ahí, pues reiterar que estamos a sus órdenes, ¿no? Entonces, pues por ahí dejar la palabra al amigo Sergio, para que nos dé sus comentarios finales, y agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Alejandro, gracias a ti y a Circutor por este tema tan interesante, de verdad. Como decíamos, pues lo que se mide se puede controlar, y una vez controlado podemos llegar a tener una verdadera eficiencia energética, ¿no? Que es lo que buscan todos nuestros clientes finales, con toda esta serie de problemas energéticos que se tienen hoy día, ¿verdad? Alejandro, por ahí te Correcto. estaremos haciendo llegar una serie de dudas que estuvieron apareciendo recopiladas con nuestra gente. Les repito, quien tenga inquietud de mandar dudas para Alejandro, en los cintillos en nuestra pantalla aparece su correo electrónico y nuestro WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues no nos queda más que agradecerte, Alejandro, y a todo nuestro público, seguidores, invitarlos al próximo jueves, misma hora, para seguir con esta serie de webinars. Entonces, no nos queda más que mandar un saludo a todos nuestros seguidores, a todas las ACOMES del país, y en nombre de Conacome, Expo Eléctrica Conacome, seguimos en contacto con ustedes, agradecemos su tiempo y gracias Alejandro. Un saludo, Gracias, hasta un luego, saludo un a saludo. todos. Gracias, que tengan buenas tardes.